líneas. Este caso Odebrecht sigue concentrando la atención de todos los peruanos y además estamos en una situación tan particular porque, es decir, Odebrecht está reconociendo que corrompió a la clase política peruana en las últimas décadas y tenemos un lío con un peaje donde está Odebrecht, ¿no? Que dice que le ha vendido, bueno, se le ha vendido a sí mismo porque eran socios de la empresa a la que le han vendido, pero en fin. Y estamos dejándolos que vendan su participación en el gasoducto del sur, ¿no? Y no hay ninguna, y el fiscal celebra como un gran triunfo que hayan ofrecido pagar 30 millones de soles a cuenta de supuestas coimas por 29 millones de dólares, cuando 29 millones de dólares es probablemente lo que han pagado en cada gobierno regional, ¿no? Y me quedo corto, seguramente con la cifra. Entonces, este tema es mucho más serio de lo que algunos pretenden y va a tener consecuencias mayores, pero ha habido otro incidente sumamente serio en las últimas horas sobre el que quiero llamar la atención comenzando el programa, y es el del escándalo que se ha generado por la situación de este suboficial de la Policía Nacional, con el que ha ocurrido algo que simplemente es para no creer. Este suboficial que se supone trabaja en la DINOES, fíjense ustedes, ha estado destacado en los últimos días. Él es el suboficial Jesús Costilla Paz, junto con Santos Príncipe Mejía y Marco Torpoco Valdés. Estaban supuestamente en comisión especial, es decir, estaban trabajando para la Policía Nacional y son, por supuesto, policías especializados de la DINOES, y lo que estaban haciendo es hacer labores de albañil en la casa del hijo del general Edison Salas, según se entiende, por solicitud del general Edison Salas. El general Edison Salas es un teniente general, es el segundo hombre en la línea de mando de la Policía Nacional. Y había mandado o solicitado a la DINOES, que ha permitido que esto ocurra, a trabajar como albañiles a 3 policías mientras que las calles del país están desguarnecidas, y uno de ellos sufre, a trabajar en la casa de su hijito, que es capitán de la Policía Nacional, ¿no? Y se cae el suboficial. Ya ha estado al borde de la muerte, es más, está al borde de la muerte. Nosotros hablamos aquí ahora esta mañana con el general Máximo Ramírez, que era el ex director de defensa legal de la policía, y dice que él ha estado en contacto y está en contacto con la familia, y que el hombre ha perdido parte de la masa encefálica, y que así salve la vida, ya va a quedar dañado por el resto de su vida. Entonces es indignante que esto esté ocurriendo, y la pregunta que uno se hace con toda legitimidad es cuántos de estos hechos ocurren, es decir, cuántos policías de los que necesitamos en la calle están en este momento haciendo encargo de generales, haciendo de guachimanes, de choferes, de albañiles, de quién sabe qué cosa. No puede ser, sinceramente no puede ser. Hoy día ha ofrecido el ministro del Interior dar una conferencia de prensa y tienen que actuar con la mayor severidad, porque como lo ha dicho el general Máximo Ramírez hoy en retiro, lo que él dice es que acá no solamente hay un defecto administrativo, acá hay delitos, y sobre todo, es decir, delitos que se ven agravados por el hecho de que esto haya terminado en un accidente que si no hubiera ocurrido no nos enterábamos, ¿no? Pero en fin. Está con nosotros el congresista Héctor Becerril. Disculpe usted, Héctor, por hacerlo esperar, pero siempre hago mi entrada así. ¿Ah? Me desahogo un poco, me desahogo en la mañana con estos rollos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo van a enfrentar ustedes como Fuerza Popular el tema del abajato? Es decir, ustedes tienen que haber discutido este asunto. A ver, nosotros esta investigación la vamos a enfrentar como siempre se ha enfrentado las cosas serias, con objetividad, con transparencia y en una lucha frontal contra la corrupción. Nosotros en este tema creemos que es la investigación más importante en el Congreso de la historia republicana del país. Coge a 3 gobiernos, coge... O 4, porque usted está sacando, es decir,
Odebrecht actúa en el Perú desde el año 79. Yo, y me cito en primera persona porque yo era reportero, yo por lo menos, cuando era reportero y trabajaba con César Hildebrand, hice 2 reportajes contra Odebrecht. Y era el primer gobierno de Alan García. Entonces estamos hablando pues de 4 décadas atrás casi. Odebrecht ingresa al Perú en la época de Francisco Morales Bermúdez. Y acá permíteme aclarar las cosas que en un diario hoy día no ha sido tan cierto lo que manifiesta. ¿Qué es el diario La República? No, ¿O cuál? El Correo. ¿Qué dice Correo? Dice voy a que el buscar. fujimorismo pone luz roja a la investigación de Lavallato. Quiero decir lo siguiente. Toda esta investigación, la Comisión Lavallato y las investigaciones que está haciéndose en la Fiscalía, se inician a consecuencia de que unos directivos, funcionarios de Odebrecht declaran en Estados Unidos que el 2005 al 2014 han repartido en el país 29 millones de dólares. ¿Qué son esos? Son indicios. Entonces, en base a esos indicios, se comienza a investigar quiénes están metidos en este periodo, que hay, digamos, una colaboración eficaz, un testimonio efectivo. Y hay una referencia específica a 2 obras que si uno traduce a qué obra se está refiriendo es más o menos obvio. Es el Metro 1, la línea 1 del metro y la interoceánica. Está claro que se refiere a esas 2 obras. Y yo creo que se refiere, digamos, y a todo ese periodo de 2004 al 2014. Tiene que investigarse, por lo tanto, al gobierno de Toledo, a Alan García, Ollantumala, gobierno municipal de Castañeda, Susana Villarán y gobiernos regionales. Nosotros no nos estamos oponiendo, que quede claro, que a una investigación de Alberto Fujimori. A su gobierno finalmente le han investigado 16 años y quieren seguir investigando, que lo hagan. Pero ojo, que si en el transcurso de investigación salen indicios o testimonios que se investigue, lo malo es que quienes están investigando ahora en la Comisión Lavallato quieren pues tirarse, como te digo, si es posible, hasta la época de Morales Bermúdez. ¿Qué buscan? Que la investigación se difumine, sea más grande, para finalmente no llegar a nada. Y yo creo que acá lo responsable, lo serio, lo transparente, lo objetivo es comenzar a investigar en base al testimonio de una persona íntimamente relacionada con Odebrecht y que dice que en esa fecha se han dado coimas. Eso tiene que comenzar a investigarse, por ahí. Claro, pero esos son 6 de los 77 testimonios. Es decir, y solo de Odebrecht, es decir, en Odebrecht, según el acuerdo que se ha suscrito en Brasil, 77 ejecutivos van a dar información o ya están dando información. Entonces, lo razonable es que nosotros tengamos toda la información que se pueda, por supuesto, de Estados Unidos, de Suiza, de Brasil sobre todo, pero no es tan complicado agarrar. ¿Cuándo empezó Odebrecht? ¿Qué obras hizo? ¿Quiénes intervinieron en esas obras? ¿Quiénes eran ministros? ¿Cómo se formularon los contratos? ¿Quiénes trabajaron, no, esas operaciones? Y a partir de eso empezar a sacar conclusiones. Discúlpame, Nicolás, yo no comparto tu opinión. ¿Por qué? Investigar estos actos de corrupción, ¿tú crees que es simplemente decir qué obra se hizo, que fue el ministro, quién es el funcionario? Acá se han empleado incluso muchos países para triangular el dinero, la forma como han llegado las coimas. Esto no es algo simple. Incluso yo sí creo que los integrantes de esta comisión Lavallato del Congreso tendrían que viajar a Brasil, tienen que viajar a Estados Unidos, tienen que viajar a Suiza a ver las fuentes primigenias, porque ya se vio también de que el fiscal de la Nación dice que no va a compartir información que debería compartirlo. Entonces, se tiene que hacer esta investigación con toda la seriedad del caso. Pero por eso pues es que da la impresión, congresista, de que ustedes no quieren que se investigue la época de Fujimori. Permíteme, quiero dejar claramente establecido, nunca nos hemos negado, ni nunca nos vamos a negar que se investigue la prueba más palpable. 16 años investigando el fujimorismo. Lo que yo manifiesto, y por favor que no se malentienda, es que si hay una delación, hay un testimonio del mismo Marcelo Odebrecht, que en ese periodo se han dado las coimas, es lógico que a partir de ahí se comience a investigar. Si en el transcurso del tiempo, termino. Pero que lo que tiene que quedar claro es que no están diciendo fueron las únicas coimas que se pagaron, se están refiriendo a 2 obras específicamente. Termino.
Y si es que en esas investigaciones que se hacen tanto en el Congreso como en el Ministerio Público hay indicios para investigar al gobierno de Alberto Fujimori, que se investigue. O sea, que quede claro, acá nosotros no estamos teniendo miedo ni asustados, que se investigue. Allá, aquellos congresistas o políticos que tienen terror, que están paralizados porque tienen miedo que se les investigue. Ahora, ¿por qué no salen los nombres? Que es algo que nadie entiende. Es decir, en noviembre del año pasado, ahora nos enteramos, la Fiscalía de Perú inició contactos con la Fiscalía de Nueva York. A partir de eso, Odebrecht le ha ofrecido, cosa que ha sido una sorpresa, porque dice que ni el procurador estaba enterado, de entregar 30 millones de soles a cambio de un acuerdo con la justicia peruana que nadie conoce en qué consiste, qué características tiene, qué plazos abarca, qué información han entregado. Pero lo más sorprendente es que no sabemos de quiénes están hablando. O sea, ¿por qué ese secretismo? ¿Por qué no podemos saber a quién está acusando Odebrecht de haber pagado coimas? ¿Cuál es mi punto de vista, Nicolás, acá? Están tratando de priorizar, recuperar 30 millones de soles. El dinero es importante, claro que es importante, pero no es principal. Nosotros de Fuerza Popular, ¿qué queremos? Que por encima, dejando la contingencia, que es importante, de tratar de recuperar el dinero, que se diga quiénes son los corruptos, esos corruptos que sean investigados en el Ministerio Público, procesados en el Poder Judicial, sentenciados y condenados. La lucha contra la corrupción es más importante que todo el dinero que se pueda recuperar. Incluso yo he planteado de que si Odebrecht dice que va a dar en 15 días los primeros 15 millones, ¿por qué en los 15 días no nos da los nombres, primero, los nombres de quienes funcionarios, presidentes, autoridades que han estado metidos en ese tema? Pero hay algo más, pues, porque si Odebrecht está diciendo en Brasil, ellos emitieron un comunicado al que yo he hecho insistentemente referencia el 1 de diciembre, que fue parte de su acuerdo con la justicia brasileña y que fue publicado en todos los medios de comunicación de Brasil, que se titulaba "Perdón, Odebrecht erró". En ese comunicado ellos reconocen haber tenido sistemáticamente prácticas de corrupción para hacer negocios con fondos públicos. ¿Eso qué cosa supone? Que están aceptando que en su operación en el Perú han pagado coimas. Ahora, exactamente cuáles no sabemos, pero ya están reconociendo, ya. Pero no es una medida preventiva como ha solicitado Jenny Vilcatoma la semana pasada y ha reiterado el día de ayer Víctor Andrés García Belunde. ¿Por qué no se embargan todos los bienes de Odebrecht? Eso es lo que no se entiende. Eso tendría que ser lógico. ¿Por qué? Porque Odebrecht está vendiendo en este momento en el Perú sus participaciones. Juan, a la hora que decidamos embargar, no vamos a tener que embargar. Ojo, y te hablo del decreto legislativo que reglamenta las concesiones. El decreto legislativo 1224, ¿qué dice? Los contratos de concesión tienen limitaciones a la libre transferencia de acciones del socio estratégico, es decir, el que tiene 25% o más acciones en la concesión. Estos contratos de concesión exigen que se obtengan previamente autorización del Estado y de Proinversión para poder vender. Quiere decir entonces que cuando Odebrecht ha vendido la parte correspondiente, el 57% de esta parte de la... ¿El gasoducto? De las rutas de Lima. Las rutas de Lima, a esta empresa Brookfield, ha contado con el aval del gobierno o de Proinversión y van a dejar que en el gasoducto del sur vuelvan a vender la parte correspondiente a Brookfield, una empresa que sabemos íntimamente relacionada con Odebrecht. ¿Qué está pasando? Acá en el Perú estamos tratando con guantes de seda a Odebrecht y a empresas relacionadas. También hay que decirlo, Graña y Montero está en todas las obras que ha ganado Odebrecht y nadie dice nada de Graña y Montero. Entonces acá tiene que haber una investigación seria y completa. Ahí está. Pero ¿qué debería ocurrir? También, o sea, no solo incluir, bueno, eso también lo reclamó el otro día Jenny Vilcatoma, o sea, si se va a hacer una investigación, se tiene que investigar no solo a Odebrecht, sino porque ellos han actuado en consorcio en muchas de las concesiones y de las obras en las que han participado. Y la pregunta que hacía ayer, vi la entrevista de García, ¿no? De Víctor Andrés García Belaúnde, decía, a ver, explíquenme esto. Y yo participo en la obra y participo de la utilidad, pero a la hora de pagar la coima tú la pagas, así no es. O sea, lo que se presume
es que si tú participas en un consorcio eres responsable de todo el proceso, por lo tanto, si hubo coimas, también eres responsable de que se haya pagado coimas, y por lo tanto, esto debería alcanzar también a los que se consorciaron con Odebrecht. Por supuesto. Cuando negocian inicialmente, digamos, la licitación de las concesiones o de las obras, ahí ven la coima. Entonces, Odebrecht es muy buena gente. De hecho, yo voy a pagar las coimas, pero las utilidades sí me las divido, digamos, con los que forman parte de ese consorcio. Es así, cada uno, de acuerdo a la participación, seguramente ha puesto la parte que corresponde para las coimas. Por lo tanto, todas las empresas consorciadas, no solamente con Odebrecht, con OAS, Camargo y Correa, con todas las que han estado inmersas en actos de corrupción, tienen que ser también investigadas. Y acá, yo sí creo que lo que tenía que haberse hecho es ya, para comenzar, digamos, congelar las cuentas de Odebrecht, expropiar, digamos, las acciones que tiene Odebrecht. ¿Por qué vamos a permitir que ellos vendan? O sea, vendan y se lleven el dinero. Está bien importante, congresista. Tenemos una información, vamos a interrumpir. Tenemos información de último minuto. Fiorella Cruz tiene un reporte sobre un accidente que ocurrió en San Juan del Lurigancho. Adelante, Fiorella. Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. Información en vivo. El conductor de una moto lineal acaba de sufrir un despiste con su vehículo menor y ha sufrido un accidente de tránsito. Eso ocurre a esta hora de la mañana en la avenida Vice, altura del Instituto Manuel Sebane Corrales. Se trata de Diego Alberto Rojas Sánchez y está con lesiones graves y ya acaba de ser trasladado a una clínica local. Estoy con el técnico Tipula, ¿no es cierto, técnico? Buenos días. Llevarlo a la clínica y matamos, pero no sé si te van a llevar que la ambulancia lo va a llevar, no sé. Ya, nos comenta que este señor sufrió un despiste. Despiste aquí en la avenida Fruta. La avenida Vice. Sí. Dice que habría estado hablando por teléfono, por ello sufrió este despiste. No, yo no puedo descartar nada. Yo llego después del hecho. Ya. Pero lo van a trasladar a una clínica local. Claro, lógicamente tiene toda su documentación y la moto va a ser igual a la que se va a llevar. Sí. Muy bien, técnico. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Indicarte, Nicolás, que somos el único medio de comunicación que se encuentra en esta zona de la avenida Vice, distrito de San Juan del Lurigancho. Nosotros estábamos en la zona a punto de continuar con nuestro habitual recorrido que estábamos realizando en el distrito más grande de toda Sudamérica, pero ocurrió este incidente. A altura del Instituto Manuel Sebane Corrales, un accidente de tránsito. El conductor de una moto lineal sufrió un despiste con su vehículo menor y acaba de ser trasladado a la clínica Limatambo en el distrito de San Juan del Lurigancho. Con lesiones graves ha sido trasladado en una ambulancia el señor Diego Alberto Rojas Sánchez. Adelante contigo, Nicolás. Buenos días. No, muchas gracias, Fiorella, por la información. En resumen, ustedes dicen, no, es decir, no es que ustedes proponen, sino que ustedes no se van a oponer si la investigación se extiende hasta el gobierno de Alberto Fujimori. A cualquier gobierno, siempre y cuando, fruto de la investigación primigenia que se está haciendo, haya indicios o testimonios que así lo ameriten. Lo otro sería comenzar a investigar todas las obras de Odebrecht en el país, sería irnos hasta el gobierno de Morales Bermúdez y sería en realidad empantanarnos en temas que no hay indicios por el momento. Así es que esa es la posición clarísima, ¿no? Ahora, y con respecto a Odebrecht, para resumir, usted lo que dice es una posición suya o de Fuerza Popular, que se embarguen los bienes de Odebrecht. Así es, y que se embarguen los bienes de todos sus consorciados, incluyendo la empresa Graña y Montero. Así es mi posición personal, que tengo en este momento. No hemos reunido en bancada para tomar una decisión, pero obviamente es lo que tiene que hacerse. O sea, por ejemplo, veo yo, en la Interoceánica. ¿Qué pasó en la Interoceánica? Tenía dos impedimentos Odebrecht para hacer ese contrato. Primero, de que tenía juicios con el Estado peruano y la ley prohibía que una empresa que tenga un juicio con el Estado pueda hacerse de una obra. Eso, ¿cómo lo sacaron la vuelta a ello? Y el segundo punto importante era que no tenía SNIP. O sea, no tenía cómo evaluar si esa obra iba a servir o no iba a servir. Ahí está ahora. Esa vía prácticamente inservible. Entonces, esos dos puntos importantes se dejaron de lado. ¿Por qué? ¿De casualidad? ¿O había intereses? ¿Y quién estaba metidos en ese tema? Entonces, eso tiene que investigarse. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con el tema de la investigación en el Ministerio Público? Es decir, el fiscal de la Nación ha anunciado que hay un acuerdo con Odebrecht, pero ocurre un hecho insólito. Nadie sabe de qué trata el acuerdo. Así es.
Y cuando un periodista le ha preguntado al representante de Odebrecht en Lima, parece que él tampoco sabía, ¿no? Sí. Porque poco menos que negó el acuerdo. Sí, yo creo que es muy raro que hayan acuerdos que no podamos conocerlo, por lo menos los miembros de la comisión investigadora. ¿Qué se busca esconder? Yo creo que acá los miembros de la comisión Lavallato tienen que viajar al Brasil, a Estados Unidos, a Suiza, donde están los elementos primigenios, para tener también nuestra propia información, ya que la Fiscalía de la Nación también dice que no nos va a dar información al Congreso de la República. Estamos con el congresista Héctor Becerril. Usted no tiene inconveniente en que recibamos un par de llamadas del público, ¿no es cierto? Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Vamos a escuchar qué cosa es lo que dice nuestro público. Tenemos, señores de la producción, llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Al señor Becerril también buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Gracias. De Jesús María. Vea, lo que acabo de aprender la hace unos minutos que escucho al señor Becerril, me parece escuchar a Mulder, porque ese es su maestro seguramente, cuando a toda costa trata de evitar investigar al señor Alan García. Los distintos procesos desde incluso de su primer gobierno aprista y este segundo gobierno alanista. Es increíble la posición de este señor Becerril, cuando desde su periodo anterior y hasta hoy no pierde un segundo ni un detalle cuando se trata de atacar, denunciar, hasta insultar, porque ese es el lenguaje del señor, el campeón de la grosería en el Congreso, para atacar, denunciar a los que según él han denunciado al fujimorismo durante todos estos últimos gobiernos. Es decir, el señor está viendo con un solo ojo lo que el tremendo escándalo de las empresas brasileras y los gobiernos sucesivos. Pero no dice nada. Ya, pero vamos a escuchar otra llamada antes que usted se empiece. Es bravo, se pica rápido el congresista Becerril. A ver, otra llamada. Otra llamada del público en la línea. Adelante, por favor. Aló. Sí, buenos días, adelante. Días. Un placer saludarlo. Mire, primeramente, el señor Becerril no tiene la moral para salir a criticar o decir cosas cuando ellos son una tira de inmorales. De los asesinatos, los robos en los gobiernos de Alan García y de Fujimori, él los tapa. Él se metió con una mujer como Nadine Heredia, que ha cometido errores, lógicamente. No le digo que no, que se debe investigar también. Pero debe ser hombrecito, ponerse los pantalones. Es un cobarde. O dígame, pregúntale a usted si no existió comando Rodrigo Franco. Pregúntale. Sin adjetivos, pero o sea, ya, digamos, vamos al fondo de esta pregunta, congresista, que resulta relevante. Ustedes están en una especie de romance político con el Partido Aprista. ¿Qué se van a hacer con este tema? A ver, porque acá está clarito que desde Alan García hasta los ministros y muchos de sus funcionarios tienen un montón de explicaciones que dar. Voy a rechazar tajantemente el tema de inmoral. Si yo salgo y denuncio los hechos de corrupción y le reto a algún periodista que me diga a mí si estoy metido o está metido en algún tema inmoral o de corrupción, eso nunca lo voy a encontrar. Así es que yo rechazo inicialmente lo que el señor manifiesta. En segundo lugar, acá se quiere pues siempre tratar el fujimorismo con el aprismo. No, señores, acá nosotros nunca nos hemos negado a investigar a nadie. Incluso yo le he manifestado. Si el congresista Mauricio Mulder dice, pues, por ejemplo, que se investigue desde atrás, yo estoy de acuerdo con eso. Y no porque tenga miedo que se investigue Alberto Fujimori, porque digo, si hay indicios que se investigue, sino que yo no estoy de acuerdo que se quiera difuminar la investigación para que no se llegue a la verdad. Entonces, claro, pero una cosa no tendría que negar la otra. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted en que tendría que empezarse por lo que se tiene en la mano, que son los indicios sin información que viene de los Estados Unidos. Pero si uno solicita información a Suiza, solicita en primer lugar información a Brasil, se va a quedar pero chiquito lo que viene de Nueva York y los 29 millones de dólares. Esa información. Ahora, el problema es que para usted que está en la Comisión de Fiscalización se plantea un reto, que es justamente algo de lo que hablábamos con Johnny Vilcatoma el otro día. Es decir, lo que ha puesto en evidencia el reconocimiento y la confesión de Odebrecht, comenzando por su presidente Marcelo Odebrecht, actualmente preso en Brasil, de que ellos han pagado coimas en todo el mundo, incluyendo el Perú,
para hacer obras públicas es que en el Perú se paga coimas por hacer obras públicas y que esto no solamente es un patrimonio de los brasileños, sino es de todo el mundo que hace obra pública en el Perú. Es decir, que es una práctica sistemática. Entonces, eso hay que saberlo, ¿no? Hay que saber quiénes son los que... Y si eso supone una revisión exhaustiva, una por una de todas las obras públicas, habrá que hacerlo. Completamente de acuerdo. Y yo no sé por qué seguimos discutiendo ese tema con los que llaman, porque ya lo manifesté en la mañana en una entrevista y ahora acá. Nosotros nunca nos vamos a negar a una investigación. Si tiene que investigarse, como digo, el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Fujimori, el gobierno de Morales Bermúdez, que se investigue, pero con temas objetivos. Como dices, ya vendrá la información y se va a ir conociendo. Y sí estoy completamente seguro que va a haber muchas sorpresas. Por ejemplo, la reserva moral del país. Ahora, qué raro, por ejemplo, que no salen a las calles, a sus marchas, exigiendo que esos 30 millones no es importante, exigiendo que se den los nombres. Nadie sale ahora a lavar bandera diciendo que todos los alcaldes, presidentes, finalmente que Odebrecht nos dé los nombres. Todos están calladitos. Entonces yo creo que en buena hora que esto se haya comenzado a investigar, porque van a caer, digamos, muchas personas que todo el mundo han salido a hablar, llenándose la boca, diciendo que están contra la corrupción. Ahora se va a demostrar quiénes están verdaderamente luchando contra la corrupción y quienes se quedan calladitos y sus marchitas ya no salen en realidad. Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Wilfredo Pedraza, ex asesor en asuntos de seguridad del presidente Ollanta Humala. ¿Qué van a decir ahora, no? Sobre este tema, está complicado. Vamos a escuchar qué dice Wilfredo Pedraza. Estamos en Exitosa. Esto es el 95.5 de la FM. Soy Nicolás Lucar. Vamos a la pausa y regresamos. Ya son las 10:35. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 651-472, 999-753203. Si piensas en muebles, piensa en Plaza Hogar, donde encontrarás muebles de calidad según tus necesidades a los mejores precios. Angamos Este 1551 Surquillo. Radio Exitosa en Lima 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 24 grados, en Trujillo 26 grados, 10:37. Tenemos información en vivo con Sofía Gallegos. Adelante. Buenos días, información en vivo. Nos encontramos en el distrito de San Luis, exactamente en la avenida El Aire con San Luis, lugar donde se encuentra ubicado el Colegio Educadores. Me encuentro en compañía de gran cantidad de padres de familia quienes vienen estando en los exteriores de esta institución desde el jueves pasado, solo para conseguir vacantes y de esta manera matricular a sus hijos. Vamos a conversar con una de las señoras. Señora, buenos días y bienvenida a Red Exitosa. ¿Viene a matricular? Así es, a buscar vacantes para mi niña. Bueno, nosotros estamos viendo aquí en el cartel que dice 60 vacantes para primaria y 20 para secundaria. ¿Desde cuándo está usted acá? Desde el día jueves. ¿Y desde el día jueves están acá afuera, acá duermen todos? Dormimos y en la mañana y en la noche. ¿Y a qué se debe? En todo caso, ¿por qué no pensar en ir a otro colegio? ¿Qué exactamente Colegio Educador? Tenemos buena referencia de este colegio y tenemos buen prestigio de este colegio y por eso queremos que nuestros hijos estudien aquí. ¿Y empezaron a ingresar? ¿Desde qué hora hoy día está abierto para poder matricular? Ya está para los hijos de profesores nada más. Mañana es para las redes aliadas y el 12 es para la comunidad.
O sea que aparte del mínimo que te dan en vacantes y de repente lo toman los hijos de los profesores, son muy pocos que tienen las probabilidades de ingresar a este colegio. A ese temor vamos, por eso es que estamos desde la cola desde muy temprano, porque tenemos miedo, el temor de que los hijos de los profesores o las redes aliadas lo ocupen todas esas vacantes que hay. Bien, gracias señora por hablar con Radio Exitosa. Vamos a entrevistar ahora a un padre de familia. Señor, buenos días y bienvenida a Radio Exitosa. Me comentan que desde el jueves ustedes están acá en los exteriores. Sí, desde el jueves, señorita. ¿Tiene matricular a cuántos hijos? A uno, a una niña, primer grado. ¿Están desde qué hora acá esperando? Estamos prácticamente las 24 horas del día, en 2 turnos, ya organizándonos, formando pequeños comités y relevándonos por turnos, prácticamente todo el día. Y sabiendo que hay pocas vacantes, ¿por qué elegir esta institución? Es por el prestigio que tienen. Bien, gracias señor. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. 10:39, el conductor de una moto lineal sufrió un accidente de tránsito en la cuadra 44 de la avenida Vice en San Juan de Miraflores. Se trata de Diego Alberto Rojas Sánchez, quien fue trasladado a una clínica local. A esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestra plataforma nacional de noticias. Desde Cusco nos informa Manuel Torres. Adelante. Buenos días, información en vivo. 2 personas han sido detenidas por la policía cuando trasladaban 100 kilos de semillas de coca sin la documentación que demuestre su procedencia legal. La policía los intervino en el terminal terrestre del Cusco en momentos que llevaban desde Andahuayla, zona región Apurímac. Los detenidos, Lucas Roque de 21 años y Judith Soto de 19, no contaban con ningún documento que registre la procedencia legal de los 100 kilos de semillas de coca. Según dijeron, el destino final de la mercancía sería el distrito de Santa Rosa y Madre de Dios. El fiscal de turno ha dispuesto la intervención de la policía antidrogas para continuar con las investigaciones. Desde el Cusco, Manuel Torres, Exitosa Noticias. Desde el Cañete nos informa Eric Muñoz. Te escuchamos. Hoy a las 1:20 de la madrugada fue hallado el cuerpo de un hombre aproximadamente de 45 años, encontrado por los agricultores de Santa Cruz de Flores. El cuerpo se encontraba boca abajo en medio de la acequia que desemboca en campos de cultivo. De acuerdo a las primeras investigaciones, se presume que hubiese sido asesinado antes de haber sido arrojado. Hasta el lugar llegaron peritos para la constatación de ley. Informó desde Mala Cañete, Eri Muñoz, Exitosa Noticias. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Más adelante en estudios, Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE y ex ministro del Interior. 10:41. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. ¿Han visto ustedes las colas que hay en algunos colegios para reservar una matrícula? Y eso es lógico, porque la gente está tratando de darle a sus hijos la mejor educación posible. Y lamentablemente, la mejor educación está en muy pocos colegios. O sea, tenemos una crisis no solo de calidad en los colegios públicos, en la mayor parte de ellos, sino también en la mayor parte de los colegios privados, ¿no? Que yo no entiendo hasta ahora cómo hay colegios que han recibido la autorización siquiera para existir, ¿no? Y por supuesto se producen estas congestiones porque la gente lo que pretende es darle a sus hijos la oportunidad de tener una vida distinta y mejor, ¿no? De progresar, y eso comienza por una buena educación. Está Fiorella Cruz recorriendo los distritos de Lima. Hoy día está en San Juan del Lurigancho. Adelante, Fiorella. Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. Información en vivo. Seguimos recorriendo el distrito de San Juan del Lurigancho y continuamos en la zona del asentamiento humano Enrique Montenegro, puesto que los vecinos de esta jurisdicción del distrito de Lima Este nos comentan que hay una ex dirigente de la zona que está usurpando funciones. Vamos a dialogar con la actual subsecretaria general, la señora Juana Guzmán, para que nos comente el motivo de esta denuncia contra la ex dirigente. Buenos días. Buenos días, señor Nicolás, señor periodista Nicolás. Bueno, mi queja es y mi malestar es esto, en que hay una
señora ex dirigente Hermelinda Claudio Tarazona, que verdaderamente está usurpando el cargo que verdaderamente que hace meses se le ha dado de baja, ya se le ha destituido. Sin embargo, ella está nuevamente queriendo usurpar. Ese es uno. Dos, coludido con el señor Navarro, el alcalde Navarro, Juan Navarro, prácticamente nos está queriendo destituir de nuestro complejo deportivo. ¿Motivo por qué? Porque quiere que se construya un hospital nivel 2. Pese a que ya se comentó, ¿no es cierto?, que el hospital se va a construir en la zona de Canto Grande. Ajá. Pero hay, para todo esto, señor Lucas, hay un lugar especial que para el hospital nivel 2, ¿dónde es? Al costado, en el centro de salud de Enrique Montenegro, hay un terreno de 10.300 metros cuadrados, que ahí sí se puede construir el hospital nivel 2. Sí queremos el hospital, señores, nadie se niega, no, pero sí, en su respectivo lugar. Por favor, este comunicado difunda, señor, y defiéndanos. ¿Por qué? Porque prácticamente nos quiere sacar de nuestro complejo deportivo. Ese complejo deportivo es desde el año 1985 que nosotros, a punto de esfuerzo, a punto de sol a sol, hemos construido, hemos trabajado haciendo trabajos comunales. Por favor, este señor alcalde, coludido con Hermelinda Claudio Tarazona, están haciendo lo que les da la gana con Enrique Montenegro y con nuestro complejo deportivo. Muy gentil, señora, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Este es el sentir entonces, Nicolás, de los pobladores del asentamiento humano Enrique Montenegro Jiménez. Seguiremos recorriendo San Juan del Lurigancho. Adelante contigo, buenos días. Muchas gracias. Este conflicto tiene ya varios meses atrás, ¿no? Y yo creo que la posición de la población es clara, no es que estén en contra de la instalación de un hospital, sino que esto no sea al precio de sacrificar un área, que además no es que es un área que alguna vez va a ser utilizada para actividades deportivas, ya está siendo usada con un espacio para el esparcimiento y el deporte para la gente de la zona. Está con nosotros Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y ex asesor del presidente Ollanta para temas de seguridad. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Y yo quisiera comenzar por un comentario suyo, Wilfredo, con respecto al incidente que ha ocurrido con el suboficial que está al borde de la muerte por haber ido a trabajar de albañil a la casa de un general. A ver, es un tema delicado. Si lo que se denuncia en medios es verdad, llevar a un suboficial al domicilio de cualquier persona para hacer trabajos domésticos que están ajenos a la función policial es un típico peculado de uso y un enorme abuso de autoridad. Hay que decir que eso ha sido casi una tradición en la policía antigua. Pensé que era un asunto superado. Yo diría de hace una década para atrás casi era costumbre que así como había un mayordomo y un chofer, había también un personal policial dedicado a las labores domésticas y se explotaba de esa manera, pero yo no he tenido conocimiento de temas similares en los últimos tiempos, por eso me extraña, y creo que es importante que el Ministerio, que ya lo ha anunciado, nos haga saber el resultado de su investigación y se tomen medidas severas si eso fuera cierto. Pero ¿cuál es el gobierno ya terminó de publicar su paquete de medidas al amparo del otorgamiento de facultades? ¿Cuál es el juicio con respecto al tema de seguridad que usted tiene, Wilfredo? Me temo que... De lo que ha sido este paquete, porque es como que había una gran expectativa y yo ayer le das vueltas de arriba para abajo y como que no terminaba de resultar satisfactorio. No sé si ha sido una sensación, una sobreexpectativa o es una visión un poco... No sé. En el gobierno del presidente Humala hemos tenido 2 delegaciones de facultades vinculadas a seguridad, el 2012 y el 2015. Se han emitido más de 100 decretos legislativos en general y normas vinculadas a seguridad ciudadana, unas 40, incluido reforma de la policía y modificaciones diversas. Mi impresión es que el balance finalmente es que son herramientas que permiten avanzar un poco, pero que si en el fondo no se avanza en temas sustantivos, mejorar la infraestructura policial, darle más tecnología, seguir con políticas de incremento de su remuneración, las normas van a servir muy poco. ¿Qué preocupa a la ciudadanía? Los robos y hurtos en la calle. ¿Cómo se combate? Haciendo patrullaje, incrementando la capacidad operativa de la policía.
este gobierno ha recibido 4.500 nuevos vehículos que tienen de antigüedad entre 1 año y de 0 kilómetros, con lo cual se supone tiene que incrementarse el patrullaje. En las normas que he revisado, emitidas por este gobierno, se modifica la estructura de la policía, el sistema disciplinario, que la verdad no le veo nada de fondo. Lo que no se trabaja es el tema operativo policial, que es verdad puede no necesitar norma, pero creo que el déficit hasta hoy en el gobierno es cómo tenemos más policías en la calle, cómo tenemos más vehículos haciendo patrullaje, porque esa es la receta universal para un tema como este. De acuerdo, o sea, hay una nueva estructura de la policía que en realidad recoge un reclamo que viene de muchos años atrás, que es restituir esta especie de división del trabajo dentro de la policía. Una parte de la policía dedicada a prevención y otra dedicada a investigación. ¿No es cierto? Todo dentro del marco de la misma policía. El problema es que si eso no se hace con recursos, el resultado efectivo va a quedar en el papel, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención, el otro día me ocurrió una cosa, venía estaba saliendo de ATV y me encuentro con una marcha en San Isidro. Le juro, Wilfredo, habrían 40 personas marchando. Era una protesta por una posta médica, no sé qué conflicto tienen con el alcalde de San Isidro, ¿no? Eran empleados, enfermeras, médicos, 40, 50 personas, exagero. Habían, no sé, 80 policías, motos, un poco más, y había caballos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que haya esta desproporción? O sea, cuando hay gente en distritos como en Comas, como lo hemos vivido la semana pasada, que asaltaron hasta una de nuestras reporteras, ¿no es cierto? ¿No hay un problema de distribución razonable del personal de la policía? Dependerá de lo que ocurre, porque una discrepancia que yo tengo respecto, por ejemplo, la nueva estructura de la policía hoy, es que los dos centros tienen que ver con investigación en policía, prevención, comisaría, y la investigación en investigación criminal. Pero los temas de policía vinculados con orden interno, protestas sociales, son constantes y permanentes, y así será la próxima década. Digamos, prescindir de ese elemento en la estructura policial me parece un poco complicado. De hecho, en esa marcha puede haber una desproporción, pero a veces es muy complicado saber qué pasa con esas 40 personas si de pronto no se alocan y comienzan a quemar, a hacer violencia. A ver, nadie calculó el tema del peaje de Puente Piedra, y hemos visto el caos que eso ha generado, no solo en términos materiales y de violencia, sino el costo social que ha significado para la población y los viajeros que estaban en ruta. De manera que creo que cuidar en el país también la policía, que se dedica al control de multitudes, orden público, conflictos sociales, me parece un tema absolutamente central, que aparentemente no es relevante, pero sí lo es. Genera violencia, a veces desgraciadamente genera víctimas mortales, y sobre todo tiene que ver con algo básico, inversión, conflicto minero, por ejemplo. Se mueve mucho policía en ese tema, y es evidente que esta década va a haber muchísimo conflicto social. Las Bambas, se ha anunciado ya, es un tema muy delicado. La propuesta del vicepresidente no fue aceptada. Hay una mega petición del sector de comuneros que piden hoy hasta la renegociación de los términos del contrato con las Bambas, y eso va a significar buscar un equilibrio con el uso racional de la policía. Por tanto, claro, puede haber desproporción en algún contexto, pero una mirada global de la policía tiene que salir de aquello que es solo o comisaría o investigación criminal, es mucho más. Claro, bueno, en el caso de la Bambas, en realidad todo comenzó porque se había avanzado muchísimo cuando viene esta empresa china, que además yo no entiendo por qué se permite eso. Uno le entrega una concesión a esa empresa y esa empresa decide venderle a un tercero y le vende. ¿Por qué? Pero no es a ese tercero, no fue a los chinos a los que le dimos la concesión. ¿No es cierto? No son ellos los que han ganado la concesión. Y encima entran y cambian las reglas de juego. Y hacen retroceder la confianza que se había ganado de la población. Y eso es lo que ha generado todo este conflicto, ¿no? Finalmente, ahora hay todo un proceso nuevamente de restablecimiento de confianza mutua, ¿no es cierto? Que es un asunto muy, muy complicado, y con muertos en el medio encima, mucho más difícil. Pero ahora, se han tomado otras medidas, Wilfredo, que
que no tienen que ver directamente, o sea, por ejemplo, esta decisión sobre penalizar a los jóvenes, ¿no? Hasta 10 años le van a poder dar a los adolescentes. Pero eso es, una vez más, insistir en la visión puramente punitiva del tratamiento de la crisis que tenemos con la cantidad de jóvenes que están metidos en el delito en el Perú. O sea, eso no resuelve el problema. Bueno, en el tema de jóvenes, sin duda, el manejo de conductas requiere de una alta prevención. Pero el debate ha estado, o se incrementan las medidas restrictivas de libertad hasta 10 años, o como algunos creen, era necesario bajar la capacidad penal, es decir, responder con el derecho penal de adultos hasta los 15 o 16 años. Creo que la fórmula que se ha escogido es la adecuada. Ya habíamos dado un decreto en la legislación anterior para el tema de sicariato y narcotráfico hasta 10 años. Y yo tengo que decir que de mi experiencia personal, hay adolescentes que tienen 15, 16, 17 años que han trazado una ruta en el delito claramente establecida y que por tanto requieren muchas más medidas de contención. En esa idea, creo que cuando uno aplica esas normas de manera restringida, el Estado se define y la sociedad también. Dicen que una incompatibilidad entre ese incremento con los compromisos internacionales del país. Es probable, pero creo que en esta coyuntura resulta, desde mi punto de vista, legítimo esa ampliación. Pero tendría que ir de la mano con garantizar que si estos chicos que finalmente terminan internados en un centro, el centro sea una escuela donde terminen el colegio, porque la mayor parte de ellos no han terminado el colegio. Absolutamente de acuerdo. Donde adquieran algún oficio que les permita vivir decentemente sin tener que caer en el delito, que aprendan a construir relaciones diferentes, pero eso no está ocurriendo. Es decir, por eso a mí me parece peligroso. Y lo otro, o sea, estos chicos, es decir, hay un problema, por ejemplo, con la deserción escolar, con la cantidad de chicos que no acaban el colegio, con la crisis que hay en la familia, con la falta de oportunidades de empleo, con lo mal que se trata a los jóvenes en general en los trabajos. Es decir, si no hay una visión más global del problema de la crisis que tenemos con los jóvenes, no estamos dando una solución. Los estamos castigando y los estamos retando. Y cuando uno reta a un adolescente, normalmente lo que consigue es lo contrario. De acuerdo. No se van a asustar con que les den pena más severa. Nadie, ni los jóvenes ni los adultos se asustan por las penas, delinquen por decisiones individuales. Y en el país tenemos 2.000 jóvenes privados de libertad por infracciones. Creo que a esta medida acaba de dictarse un decreto legislativo que saca el Poder Judicial y lo traslada al Ministerio de Justicia nuevamente, los centros juveniles. Ha habido una aspiración de San Miguel o Maranga de retirarse el centro a un lugar, intercambiar de repente ese enorme terreno con un centro que de verdad ofrezca garantías, talleres, centros de trabajo y de estudio. Ojalá se haga, porque yo te doy toda la razón. Si la medida es simplemente punitiva y no se cambia la lógica con la que hoy se encierran los adolescentes, nada va a cambiar. Para nadie es un secreto que el centro juvenil es un pequeño lurigancho. La lógica societal que ahí funciona es exactamente la del lurigancho de adultos. Por eso es imprescindible que junto a estos aspectos vinculados a represión se tengan que tomar medidas conducentes a mejorar la conducta. Ahora, yo fui a Sarita Colonia y entré sobre todo a este pabellón donde están los extranjeros. ¡Qué horror! Eso es, ¿no? Eso es peor que el infierno, es una cosa espantosa. La gente prácticamente duerme una sobre otra. O sea, ahí no hay ningún espacio para la rehabilitación ni nada por el estilo. Y lo absurdo es que mucha de la gente que está ahí no tendría que estar. Hay gente que por supuesto lo merece y tiene que cumplir su pena, pero hay, o sea, gente con la que se puede manejar, y se supone que lo de los grilletes va en ese sentido, ¿no es cierto? Grilletes, la ley de conversión de penas privativas de libertad a mecanismos de libertades, el nuevo sistema de beneficios penitenciarios. Yo creo que si ese marco normativo que el sector justicia ha emitido se aplica y se presiona para que eso funcione, va a permitir excarcelar un número razonable de internos. Estamos sobre los 80.000 presos hoy. Nunca en la historia del país he visto penales tan hacinados como los que están hoy. Y ojalá esta emergencia,
que tiene que ver con infraestructura, con salud, con educación, se acentúe en el tema de infraestructura, haya más recursos, se ha autorizado construir penales con mecanismos simplificados, cosa que me parece muy bien, pero si eso no va acompañado de recursos para construir más pabellones donde en penales ya existentes o nuevos penales, la verdad será una de las 8 o 9 declaratorias que se han hecho en los últimos 20 años. Wilfredo, si lo permite, tenemos llamadas de nuestro público, estamos en el 251-9422-467-4499. Vamos a recibir llamadas de nuestros oyentes. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Alejandro Sánchez del Callao. Adelante, Alejandro. Un saludo a don Wilfredo y en su calidad de ex ministro del Interior y hombre conocedor del tema, no solo de seguridad ciudadana, sino también de defensa nacional, le quiero hacer una pregunta concretísima, a pesar que él no es parte del gobierno. Corrió mucho en las redes sociales y fue parte de la investigación periodística un supuesto decreto legislativo que habría abortado en el sentido de que pretendían pasar la ley de pensiones militar policial 1846 y particularmente la caja a la ONP. Tenemos entendido, lo que se comenta, se dice, es que ha habido toda una guerra porque que inclusive el propio ministro de Defensa estaba en cuestionamiento, quiso poner su cargo a disposición, etcétera, es decir, un problema entre el MEF y Defensa y también Interior. Me gustaría que el señor Wilfredo, conocedor de estos temas, nos haga un comentario, ¿qué sabe sobre esto? Y a ti, mi querido Lúcar, este tema creo que lo deberías ventilar con la gente adecuada. Muchas gracias, Lúcar, gracias. No, gracias por la llamada. Es un tema complicado. Es verdad, han circulado muchas versiones de proyectos de normas que pasaban, que casi virtualmente liquidaban la caja de retiro militar policial. Exactamente, a la ONP, cosa que sería un error. Yo creo que el sistema remunerativo y pensionario de la policía y los militares tiene una lógica diferente. Está desfinanciado en términos de recursos de la caja, pero el Ejecutivo desde hace muchos años ya da los recursos para pagar pensiones y las remuneraciones. Creo que dejarlo tal cual y además empujar para que este gobierno cumpla el compromiso electoral de, por lo menos progresivamente, se vaya pasando los bonos no pensionables a los retirados sería lo mejor. Pero yo, de acuerdo con el radio oyente, esa medida no tiene que pasar. Ya venció el plazo para emitir decretos legislativos y, por tanto, habrá quedado quizás eso en un proyecto. Tenemos una última llamada del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Aló? Sí, muy buenos días, adelante. Buenos días a todos. También del Callao. Vamos que las leyes se están dando, qué lindo se ve la ley, pero también hay que ver la juventud con estudio en el Callao. No tiene trabajo. Ahora agarran los municipios, lo tienen ahí 15 años, a 12 años sin descuento de nada de seguro. Esa gente, cuando ya está en edad de jubilarse, no tiene a dónde ir, porque ya se quedan ahí sin nada. Díganme usted, ¿eso es bueno para la juventud del futuro? Debemos cambiar esa ley. Todo trabajador debe tener su seguro. Ahora, la ley que se está dando para mano dura contra la inmoralidad, yo sí estoy de acuerdo, pero también se ven los municipios. Los municipios también cobran su cupo el 10% de compras que hace. Eso nadie dice nada. Por favor, hagan algo por la juventud, más allá de otra cosa, principalmente a la juventud, porque tiene que tener un futuro y ese futuro tenemos que verlo ahora. Gracias. No, muchas gracias. Sí. Bueno, sin duda la educación es un factor fundamental en el tema de la criminalización. El año pasado, INEI ha hecho una encuesta en cárceles y en centros juveniles y muestran que en centros juveniles el nivel de deserción alcanza el 60% de deserción escolar. Es decir, son chicos poco instruidos, vienen de familias no organizadas, sin mucho respaldo familiar, sin recursos y por tanto sin mucha perspectiva de vida. Si ese es el cuadro, obviamente lo que corresponde al Estado, no al gobierno, al Estado, es dar una mirada integral para buscar salidas a esos adolescentes. Educación, oportunidad de trabajo y, por supuesto, una perspectiva de vida. Muchas gracias a Wilfredo Pedraza por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Muy gentil. Gracias, Nicolás. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Pedro Yaranga
y con Juan José Santibáñez, que es un experto también en temas de seguridad, para hablar de este incidente bochornoso que ha ocurrido en la Policía Nacional, y además que tiene una pertinencia al conversar con Pedro Yaranga. ¿Por qué? Porque el general Salas, que está seriamente cuestionado en este momento por este tema, era el jefe del BRAIN, fíjense ustedes, hasta hace poco. Regresamos con esto y con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos. Once y 3. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Las 24 horas responde Radio Exitosa. El Estado tomará medidas contra los corruptos. A ver, señora, deme una Exitosa. Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa, también por su contenido, te conquista a primera vista. Lo compras y lees día tras día porque te informa, sin ocultar nada. Los hechos del Perú y el mundo que te interesan están en Diario Exitosa. Noticias sin mordaza, bien dichas y sin intereses de ninguna parte. Totalmente independiente. Diario Exitosa, 50 céntimos que informan 100% la verdad. Exitosa. En Exitosa, la hora llega gracias a Con Caja Piura. Tengo lo que quiero. 11 y 4. Pide tu crédito personal en Caja Piura, rápido y sin papeleos, y participa del sorteo de 10 paquetes dobles al Caribe. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. Once y 4. El conductor de una moto lineal sufrió un accidente de tránsito en San Juan del Lurigancho. Se trata de Diego Alberto Rojas Sánchez, quien fue trasladado a una clínica local. Fiscalizadores de la Municipalidad de Villa El Salvador clausuraron 10 locales de lavado de autos que funcionaban ocupando la vía pública en una avenida principal de dicho distrito, informó el municipio. En el plano regional tenemos información en vivo desde Cerro de Pasco con Bernabé Estrella. Adelante. Buenos días. Información en vivo. Un violento accidente de tránsito se produjo este fin de semana entre un camión y un auto en la altura del kilómetro 138 más 400 de la carretera central en el tramo Pasco-La Oroya. Según informes por parte de la Policía de Carreteras, el camión de placa BW4BW910, conducido por Oscar Pastrana Román, de 58 años de edad, que tenía la ruta de Tarma a Lima, chocó violentamente de manera lateral contra el auto de placa de rodaje F39-186, conducido por Daniel Ricardo Chanchaya Enriquez, de 21 años de edad, quien iba acompañado de sus familiares desde la ciudad de Lima hacia la ciudad de Concepción, Huancayo. Según versiones del chofer del camión, el conductor del auto invadió su carril y por evitar chocar frontalmente impactó al lado lateral y terminó estrellándose contra el cerro. En la zona, afortunadamente, el accidente dejó solo daños materiales, mientras que ambos conductores fueron derivados a la comisaría de La Oroya para sus respectivas declaraciones, informaron los fuentes policiales. Desde Pasco informó Bernabé Estrella, Exitosa Noticias. 11 y 7. El Ministerio Público y la Policía Nacional realizan operativos en las carreteras de San Martín con el fin de prevenir el delito de la trata de personas e identificar posibles casos de personas en situación de explotación o secuestro, especialmente de menores de edad. La pregunta del día. ¿Crees que el gobierno está en la capacidad de asegurar que no se repetirán casos como el de Odebrecht? Responde a través del Twitter en @exitosap o llama al 251-9422 o al 467-4499. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con su programa Nicolás Lucar en Exitosa. 11 y 8.
Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. En estos días se ha producido un incidente con el nombramiento del congresista Albrecht de Fuerza Popular como presidente de la comisión Lavajato o Lavallato, como quieran ustedes llamarle, ya sabemos de qué se trata. El problema, la objeción que se ha hecho con respecto a él es que él tenía un proceso pendiente, supuestamente por delitos contra el Estado. Sin embargo, él ha dicho que eso fue archivado el año pasado y que si alguien le muestra que su proceso sigue pendiente, él renuncia inmediatamente. Pues bien, el congresista Roberto Vieira dice que ya encontró el documento. Tenemos en línea al congresista Roberto Vieira, estamos tratando de comunicarnos con él acá, y yo lo que nos ha enviado por la red el congresista Vieira es un seguimiento del expediente que está en la sala de apelaciones de la sede de la Marina, dice, y se refiere al proceso que se le sigue al hoy congresista Víctor Augusto Albrecht Rodríguez. Y acá hay una serie de notificaciones y en todas ellas se hace referencia a que se están adjuntando resoluciones y la apelación de la Procuraduría. Eso quiere decir, y la última tiene como fecha el mes de agosto del año 2016. Si no hay ninguna información luego con respecto al estado, es decir, supuestamente este reporte expediente debería terminar con una nota que diga, así como acá dice, por ejemplo, que se notificó a Danieli Manzanares Elar, se notificó a Ernesto Galvez, Felipe Morán y se notificó al propio señor Albrecht, la resolución número 7 y la apelación de la Procuraduría. Lo que debía adjuntarse en este documento es el archivo definitivo y eso no existe, por lo menos en el resumen o en el seguimiento del expediente. Entonces vamos a ver si esto es cierto o no por la versión directa del congresista Roberto Vieira, quien ha enviado los documentos. Pero lo que él sostiene es que esto probaría que en realidad el proceso aún no está definitivamente cerrado, sino se encuentra en un punto de apelación. Vamos a tratar de comunicarnos con el congresista Roberto Vieira. Vamos a establecer contacto. Tenemos ya todavía no logramos comunicarnos con él. Vamos a recibir llamadas de nuestro público. Van a estar en unos minutos con nosotros Pedro Yaranga y Juan José Santibáñez para conversar de la situación esta que se ha generado con el caso del suboficial de la Policía Nacional Jesús David Costilla Paz, quien está en un estado crítico en el hospital de la policía tras caer mientras realizaba labores de albañilería en la casa del hijo del número 2 de la Policía Nacional, el general Salas. Tenemos llamadas del público en la línea. Adelante, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, escuchamos. Nicolás, muy buenos días. Adelante, por favor. Gracias. Mira, conversabas hace unos minutos con el exministro Pedraza. Y te escuché y en un programa que hiciste también en la televisión estabas hablando de el hacinamiento de las cárceles. Fíjate tú cómo da vueltas la vida bien rápido. Pensar que tus críticas hacia lo que sucedió en el gobierno de Alan García, cuando justamente para deshacinar las cárceles se hizo ese asunto de los indultos y las conmutaciones de pena. Tú sabes bien de que el resultado de ello
significó de que de las personas que salieron conmutadas e indultadas, solo el 3% volvió a delinquir. Las cárceles son una universidad del delito, donde más del 50% reincide cuando sale libre. Y sin embargo, eso resultó positivo. Pero se le hizo perversamente críticas, más que nada políticas, y fíjate tú el hacinamiento en el que se vive hoy. Claro, pero en realidad la crítica no iba al lado de las iniciativas contra el hacinamiento, sino de si se habían realizado cobros por eso. Es decir, ese era el problema, no el aplicar una política de indultos, que yo creo que es algo que está pendiente. Además, hay muchísima gente que está en la cárcel y que no debería estarlo en este momento, por ejemplo, por razones de salud o de edad, ¿no? Lo que no debería ocurrir en ningún caso es que se le cobre, como se denunció en su momento, a la gente por esto, ¿no? Pero, en fin, es un tema. Estamos en la línea ya con Roberto Vieira, congresista. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias y un saludo enorme a todos tus oyentes de Exitosa. Congresista, nos has enviado este seguimiento del expediente contra el congresista Albrecht. ¿Qué demuestra este reporte del seguimiento de la sala de apelaciones de la sede de la Marina? No, nos ha llegado por un anónimo. Este anónimo también manifiesta que le ha llegado a la señora Vilcatoma. Y bueno, se lo pasé porque la verdad que quiero confirmarlo y tengo que darle también el beneficio de la duda pues a mi colega, ¿no, Albrecht? Pero ¿qué es lo que significa? Que en este reporte no aparece el archivamiento del caso. Sí, exacto. Entonces, y como que ha sido notificado, ¿no? Entonces, ahí el tema es que se tiene que aclarar. Claro, que lo notifican y se supone, acá dice que dentro del plazo de 5 días hábiles cumplan con señalar casilla electrónica bajo percibimiento, declararse, ¿cómo? ¿Qué dice acá? Declararse inadmisibles sus posteriores pedidos conforme al estipulado en el artículo, de la ley orgánica. Pero el problema es que acá lo que dice es que esto está en proceso de apelación. En realidad la pregunta habría que hacérselo a la Procuraduría, porque acá se supone que es la Procuraduría la que ha apelado. Pero en fin, ahí definitivamente. Quedan ustedes con la tarea, congresista, de averiguar esto, ¿no? Porque la verdad es que lo peor que podría pasar es que aparezca de repente la información de que el congresista que preside la comisión que va a investigar el escándalo de la corrupción alrededor de la empresa Odebrecht tiene un asunto pendiente con la justicia peruana, ¿no? No sería una buena señal en ningún sentido. Sí, como le digo, esto se tiene que aclarar, ¿no? El congresista Albrecht, en la cual le tengo un afectuoso y respeto, yo creo que lo debe aclarar si es verdad o es mentira, porque la verdad que esto ya está trascendiendo y no le hace bien a la comisión y más aún a la presidencia que él está llevando, ¿no? Bueno, muchas gracias al congresista Roberto Vieira, muy gentil. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, sí, pues bien bravo, pues tiene una granada el congresista y después... Yo lo aprecio mucho, pero toma la granada, ¿no? Sí. Está con nosotros Pedro Yarán, especialista en temas de narcotráfico, de violencia política en el Perú, y Juan José Santibáñez, experto en temas de seguridad. Bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Yo sinceramente, desde ayer, ¿no? He estado muy indignado, como mucha otra gente, con la información esta, porque, es decir, uno se satura todos los días recibiendo quejas de la falta de policías, de la falta de presencia policial, de la sensación de desprotección de la gente, y de repente nos enteramos de que hay 3 suboficiales de la policía que han estado haciendo labores de albañilería en la casa de el hijo de un general, a pedido del general y autorizado por el jefe de la DIN. No, ¿cómo es posible que ocurra una cosa así a estas alturas? Don Nicolás, sí, pues mira, son cosas que se repiten. Creo que en este caso se ha excedido demasiado el general Salas, pero hay otros casos también que se dieron, y lo que tienen que entender es que el policía es un profesional. No está para lavar el carro del jefe, ni está para hacer limpieza en la casa o trabajo de albañilería en este caso, ¿no? Es más, estos 3 policías hasta el 30 de diciembre estaban en el BRAE, en servicios.
desde el BRAE. Claro, porque el general Salas era el responsable del BRAE hasta hace poco. Por supuesto, entonces hay un reporte un reporte diario del día 30, donde dicen tantos están haciendo tal cosa, tantos están con permiso, tantos están con licencia, y en el caso de los 3 aparece trabajos especiales. Comisión especial. Comisión especial. ¿Y cuál es la comisión especial? Lo que ya sabemos, ¿no? Y creo que en este caso corresponde al Ministerio del Interior, también una investigación interna administrativa de parte de la Policía Nacional, y obviamente ya creo que ha intervenido el Ministerio Público, ¿no? No, claro, porque... ¿no? Por supuesto, porque acá concurren varios delitos. Primero eso tiene que llevarse a cabo un proceso de investigación. Estamos nosotros responsabilizando al general Salas, indudablemente bajo el conocimiento de la información que tenemos, pero indudablemente la investigación a nosotros nos va a permitir establecer las responsabilidades y el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. De ser cierta la información que se tiene de que el general llamó para pedir, es gravísimo. Aún más, no habiendo llamado, hay que tener en cuenta que el personal policial, de acuerdo al reglamento de régimen disciplinario, tiene la responsabilidad de hacer conocer cuando un efectivo policial es empleado en acciones que no tienen absolutamente nada que ver con la Policía Nacional, o sea, con las responsabilidades mismas. Vamos a poner en el supuesto de que el general no haya ordenado, pero sí tiene conocimiento de que están realizando trabajos en la casa de su hijo. ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no hizo esa denuncia? Ahora tiene el agravante de que encima de que lo llevan a trabajar no cumplen los requerimientos mínimos para un trabajo de esta naturaleza, lo cual expone a suboficial al accidente que tiene, y que por lo que conversábamos en la mañana con la familia y luego con el general Máximo Ramírez, que ha estado también en contacto con la familia, lo que dicen es que el daño es gravísimo, es decir, es más, al punto que ayer en el Ministerio del Interior lo dieron por muerto. ¿No? Sí, porque está en un estado realmente crítico, ha perdido, por lo que dicen, parte de la masa encefálica. Lo que me indica es que en la caída del tercer al segundo piso por el tragaluz, entonces en el impacto primero, él tiene casi un laceramiento fuerte y exposición de la masa encefálica. En ese momento es que llaman al SAMU, viene el SAMU, recoge, e inmediatamente lo traslada al hospital de la policía, ¿no? Y ayer se tejió una serie de informaciones a tal punto que igual me hicieron triangular a mí, y yo también posté que había fallecido, cosa que era falsa, ¿no? Porque no hay una adecuada información ni en el hospital ni en la policía, y me parece que en el caso del ministerio sí se está tomando el tiempo. Claro, pero el tema es que esto ocurrió ya va a ser una semana, ¿no? Desde el día 3. Claro, entonces lo que no se entiende es por qué se demoró tanto, porque es un hecho grave, o sea, entra un suboficial gravemente herido y tendrían que reportar que es por una caída mientras está trabajando albañil, entonces a partir de eso deberían saltar los resortes de control, ¿no? Por supuesto, pero pero no solo es del general Salas, efectivamente, la responsabilidad, porque él, efectivamente, si es que ha llamado al jefe, a otro general que está a cargo de ATE, del cuartel de ATE de la DIROES. Entonces él ha dispuesto, pero también él dispone no directamente, sino a los otros mandos inferiores. Es toda una cadena. Yo en ese sentido, perdóname Nicolás, tendría muchísimo cuidado, porque lo que estamos haciendo en este momento es especular sobre la situación de la llamada del general, ¿ok? No sabemos, el proceso de la investigación tiene que establecernos a nosotros cómo ha sido esto. Que existe responsabilidad, sí la existe, eso no se puede tapar, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿ok? Existe la responsabilidad, que la existe. Que existe la responsabilidad, ¿hasta qué grado? Del jefe de la DINOES, teniendo en cuenta de que este personal, y esto lo debe tener también conocimiento el señor Yaranga, no está haciendo el trabajo hace 3 o 4 días, tiene 4 meses trabajando en la casa del hijo, ya tiene 4 meses en este tipo ese tipo de trabajo, o sea, no es reciente. Lo que significa que, ojo, este general de la DINOES recién ha entrado hace pocos días, ¿ok? Entonces, se tiene conocimiento entonces de que, por lógica, quien ha sido el anterior jefe también tiene conocimiento. Pero yo la pregunta que hago es esta. Es decir, estamos hablando de operaciones especiales, es decir, de policías que tienen una calificación, ¿no es cierto? Además en la DIROES
ya es una unidad especializada. O sea, el policía que está en la DIROES, claro, primero egresa de la policía, hace una especialización, se titula como especialista de la DIROES. Y ese policía no está pues para hacer una limpieza, está para hacer otras cosas. Definitivamente que no. Entonces, allá hay una responsabilidad mayor. Ahora, lo otro es que los mismos policías de la DIROES denuncian de que este general estaba en el Cusco un buen tiempo, y en el Cusco hacía lo mismo. Estuvo también hasta el año pasado en el BRAE, y en el BRAE también hacía lo mismo. Y esa es la denuncia de los mismos policías. Hace unos minutos nos decía Wilfredo Pedraza que él pensaba que estas eran prácticas que ya se habían desterrado de la policía, pero era una antigua tradición, o sea, esa idea de que el general tenía derecho a tener, el cocinero era un policía, el que limpiaba el carro era un policía, el que hacía labores de limpieza en la casa era un policía, es decir, utilizaban como servicio doméstico en algunas circunstancias a los policías cuando deberían estar en realidad en la calle, ¿no? El reglamento de régimen disciplinario de la Policía Nacional es bien claro. El que está en vigencia actualmente, el 110, y el que va a salir posteriormente. ¿Qué establece? Establece que el personal policial que es nombrado para hacer actividades ajenas a la función policial tiene la obligación de acercarse a Inspectoría General y realizar la denuncia respectiva. Indudablemente hay cierto tipo de temor por parte del personal para no hacer esta denuncia, pero ojo, también se establece que todo policía que tenga conocimiento de una situación irregular que se está dando tiene la obligación de denunciarla. En este caso, ya no lo hace el personal subalterno, ¿correcto? Pero quien sí tiene conocimiento que se está haciendo una situación irregular. En el supuesto caso, ojo, de que salgan por ahí a decir de que el general no ordenó ni sabía nada, ¿ok? Pero en el supuesto caso de ese, sí tenía conocimiento que se estaban realizando actividades en la casa de su hijo, él tenía que denunciarlo. O sea, él no puede rehuirse de la responsabilidad. Lo que tiene que hacer el ministro del Interior es poner en práctica lo que tanto habla, romper la corrupción, ¿ok? Sacaron a muchísimos diciendo que la corrupción está en la policía. Entonces, eso es lo que resulta increíble, entonces, ¿no? El ministro, supuestamente está ya en la segunda fase porque ha habido dos racias para sacar, digamos, a los que no merecen la confianza para seguir en la policía y lo que tiene es... ¿Por qué lo mantiene? ¿Por qué mantiene al director general que, sabiendo él de esta situación, oye, no ha dispuesto inmediatamente la solicitud al ministro del Interior? Señor, yo como director general solicito el pase al retiro por medida disciplinaria o sacarlo momentáneamente hasta que terminen las investigaciones como se establece. No, el señor, los dos siguen en su puesto. Entonces, acá hay una responsabilidad disciplinaria. Y muy aparte de lo que hablábamos nosotros del hecho de haber caído el hijo, y algo que tú dijiste bien cierto, Nicolás, es que en el momento que ellos estaban haciendo este trabajo de albañilería no contaban con los instrumentos de seguridad. Se ha peleado tanto por eso, porque la industria de la construcción en cualquier nivel se respeten las mínimas normas de seguridad, precisamente para que no le pase lo que le pasó al oficial. En este caso, el hijo, el dueño, el que ha ordenado y el que está pagando por esta situación, está implícito también en tentativa de homicidio. Ojo, en tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque no le ha procurado a la gente que ha estado haciendo el trabajo los implementos necesarios como para poderse proteger ante un imprevisto que se llama un riesgo de seguridad. Esto nos lleva directamente a la pregunta que yo hacía esta mañana en Aquí y Ahora. ¿Cuántos de estos casos están ocurriendo en este momento en la policía? Es decir, ¿cuántos policías peruanos en este momento están cumpliendo funciones que no tienen nada que ver con la función policial, sino además, más bien en servicios a oficiales de alta graduación? Claro, Nicolás, además nos preguntamos, si así está nuestra policía, ¿qué función hacía Inspectoría? Contrainteligencia. Contrainteligencia tiene que velar, por ejemplo, detrás de los grupos especializados, si efectivamente están cumpliendo o alguien les está siguiendo ahí para romperles la mano, digamos, en el nivel del narcotráfico, terrorismo, corrupción, en fin. Si esto era una práctica constante, ¿qué ha hecho Inspectoría? ¿Cuántas investigaciones ha hecho Inspectoría? Y es más, hay algo que es bien cierto que ha dicho. Se sabía y se tenía conocimiento de las prácticas de este general continuamente en este tipo de servilismo, de solicitar o disponer el servilismo por parte del personal. ¿Por qué no se hizo los canales de inteligencia de la Policía Nacional
o de contrainteligencia, ¿por qué no hicieron este seguimiento a disposiciones y órdenes? Oiga, nosotros somos servidores públicos, cuando hemos estado en actividad, y ahora los de actividad somos servidores públicos y no estamos exentos de ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué es lo que se ha confirmado? Bueno, la situación del suboficial está confirmadísima, ¿no es cierto? Que realizaba trabajos de albañilería también se ha confirmado. Ahora, se ha confirmado que era la casa del hijo del general, que es capitán de la policía. Así es. ¿No es cierto? Eso también está confirmado. Así es. ¿No? O sea, ¿qué es lo que falta confirmar acá? Hay por ahí, escuché en una información que me pasaron, es que pareciera que quieren hacer aparecer la figura como que el hijo del general tendría una especie de constructora o que se dedica a hacer este tipo de trabajos, una pequeña empresa, ¿ok? Y en la que este personal, que como no puede hacer servicio de seguridad ciudadana en la calle y tiene cierto tipo de habilidad en cuestiones de construcción, habrían estado trabajando en ese sentido. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. En los días Franco. Es decir, que esto ocurrió en los días de Franco y que, ¿no? Claro, pero eso está totalmente descartado por ese reporte que existe. Por el reporte, claro, que están en la comisión especial, por que viene en una misión especial. Y la misión especial tiene que estar pues determinado para trabajos que tienen que ver con el orden, relacionado a la actuación de un policía de la Hierba. Discúlpame, yo no lo descartaría porque no te olvides que estamos en proceso de investigación. Nosotros damos sugerencias, ponemos en conocimiento, ¿ok? Pero quienes van a presentar las pruebas en todo esto son los investigadores, son los responsables de realizar. Si se acredita que entonces, como se supone que ha ocurrido, que esto fue una solicitud del general Salas, ¿no es cierto? Y que esto fue aceptado por el jefe de operaciones especiales, es decir, los dos no podrían seguir en la Policía Nacional. O sea, ¿qué sanción se le aplica? El jefe, pero no olvidemos también el jefe directo del suboficial. Además. Exacto, o sea, no solamente es el suboficial, es toda una cadena, porque este suboficial... Claro, pero lo que yo no entiendo es cómo puedes, es decir, el general Salas estaba en la línea de carrera de ser el director general de la policía. Ese era el siguiente, ¿no es cierto? El siguiente paso era ser director de la policía. Entonces, si has hecho una evaluación de las calidades de los altos oficiales para quedarte con aquellos que merecen la mayor confianza, ¿cómo te puede ocurrir una cosa así? Además, yo creo que en este caso hay que hacer el Ministerio del Interior debería hacer una evaluación real de la relación esa que se dio al paso y los que están ahora a un paso también de ser invitados al retiro. Yo encuentro por lo menos hay 5 buenos policías que han hecho toda una carrera y que lamentablemente, por ejemplo, uno de ellos ha sido involucrado en el tema eso de la venta, presunta venta o desvío de combustibles, y ha sido comprendido, aún no siendo directamente responsables, y creo que tiene 2 años de pena, algo de eso, y por eso lo van a pasar al retiro, cuando ese policía ha hecho pues toda una carrera, creo que desde que era capitán hasta que fue comandante, pero haciendo operativos en campo en la zona del Braille. Ese señor tiene para dar toda una escuela a la policía, a los que recién se están formando a la policía. Yo en alguna conversación le decía, tú tienes que integrarte a la escuela para que compartas tu experiencia, porque de esos policías ya no hay. ¿A quién se refiere? ¿Álvarez? No, al general Álvarez, no, hay un coronel que todavía está también a un paso... No, pero el mismo caso del general Máximo Ramírez, por ejemplo, con el que yo conversé esta mañana en Aquí y Ahora. O sea, se ha comprado el pleito de la reivindicación de la imagen de la policía. O sea, yo no encuentro, sinceramente, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual él no es necesario en este momento en la policía cuando se ve convertido en un instrumento para para hacer las cosas bien? Eso nos lleva ya a entrar a otro campo, en el campo de Basombrío. Ya, pero ¿por qué no vamos a la pausa si ustedes no se conceden su tiempo y regresamos precisamente para hacer el balance? Ya terminó el plazo para ¿no es cierto? Los decretos de urgencia, ¿no? Por las facultades otorgadas por el Congreso, y esto incluido el paquete de medidas de seguridad. Y me interesa y nos interesa a quienes estamos aquí en Exitosa saber cuál es el juicio que ustedes tienen. O sea, ¿se ha hecho lo que se tenía que hacer? ¿Qué cosa no se hizo? ¿Qué podemos esperar de las medidas que se han tomado con este tema que yo creo que nos involucra a todos? Porque el problema de la inseguridad sigue siendo el principal problema del país. Con esto regresamos tras la pausa. Esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM. Volvemos.